pueden asistir el día de hoy. Muy bien. Pues buenas noches a todos. Bienvenidos a la cuarta clase de nuestro curso La Palabra Crece Multiplicando Discípulos. Vamos a seguir estudiando la historia de Pablo y Bernabé y Juan Marcos esta noche con un enfoque especial en cómo trabajamos con pecadores y santos en la cadena de discípulos. Vamos a estudiar otra vez esta verdad bíblica que parece contradictoria. La Biblia dice que por medio de la fe en Cristo somos justificados, es decir, somos declarados santos, inocentes en los ojos de Dios. Dios ya no mira nuestros pecados y esa es una gran buena noticia. Pero a la vez, la Biblia indica que hasta que lleguemos al cielo, tenemos una naturaleza pecaminosa. Así que seguimos siendo pecadores y batallando contra pensamientos y deseos pecaminosos en nuestras vidas espirituales. Y esa realidad a veces dificulta nuestro trabajo en la cadena de discípulos. Pero vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios sobre eso, para ayudarnos a llevar a cabo el trabajo que ha puesto en nuestras manos. Muy bien. Vamos a comenzar con una oración entonces. Oremos. Querido Padre Celestial, venimos ante ti hoy y confesamos en especial los pecados de nuestra juventud. Al pensar en las veces en el pasado en que actuamos con inmadurez o rebelión juvenil, reconocemos que actuamos y hablamos de forma que no te daba gloria. Confiando en Jesús para el perdón de todos esos pecados, también pedimos que envíes tu Espíritu Santo para librarnos de todos los sentimientos de culpa sobre esos errores y que obre en nosotros un amor hacia los creyentes jóvenes a nuestro alrededor, para que podamos mostrar paciencia y amor en nuestro trabajo con ellos, para que te puedan glorificar en sus palabras y obras y crecer como líderes en tu iglesia. Pedimos que uses esta clase para ayudarnos a crecer en nuestra habilidad de hacer esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con un pequeño repaso de los datos del video. El video compartió un poco más de la vida de Juan Marcos y pedí que buscaran allí detalles sobre Marcos, su vida, su pueblo natal, sus parientes, y una mala decisión que tomó de joven. ¿Alguien quiere comenzar con su pueblo natal? ¿Dónde tenía residencia, por decir? Excelente. Yo veo la mano de Félix. Fue la primera. Félix, adelante. Su pueblo natal. Juan Marcos tuvo como pueblo natal donde residía con su familia Jerusalén. Y la casa de él era una casa grande porque no solamente se encontraban pocas personas en la casa cuando llegó Pedro, sino había mucha gente. Y tenía también un patio, un cerramiento al exterior y a Pedro, al tocar la puerta, la empleada lo dejó esperando y fue a avisarles que Pedro estaba afuera. Y entonces regresan todos a verlo y Pedro encontró muchas personas reunidas en esa casa. Okay. Él era entre sus parientes. Vamos a esperar. ¿Alguien más puede contestar lo de los parientes? ¿Si está bien? Pero su pueblo natal posiblemente tenga que ver el de la familia. No es un pueblo natal, sino el de su familia es en la isla de Chipre, porque era familia de Bernabé. Okay. Sí, sí. Cuando dice aquí pueblo natal, a lo mejor
No sabemos exactamente dónde nació. Lo que sí sabemos es, de joven en Hechos capítulo 12, él residía en Jerusalén. Muy bien. Ok, gracias. Entonces, el número 2, los parientes. ¿Alguien puede mencionar los parientes que son mencionados en la Biblia que tenía Juan Marcos? Katia levantó su mano. Katia. Sí, él tenía un pariente, porque se menciona en la Biblia que Bernabé era su primo. Okay. Excelente, sí. En Colosenses 4, versículo 10, dice que Bernabé es un pariente suyo. Sí, algunas traducciones dicen primo, otras traducciones tienen sobrino. La palabra en griego es una que no es muy usada. De hecho, yo creo que es la única vez que se usa en la Biblia, en Colosenses 4:10, pero parece indicar pariente. Entonces, primo sería una buena adivinanza. Podría ser un sobrino. Estaban ligados por sangre. Eso es lo que sabemos. Eran parientes. Excelente. ¿Algún otro pariente mencionado en la Biblia de él? Su madre. En Hechos capítulo 12, su madre se llama María. De hecho, es su casa, la casa de la madre de Juan Marcos, donde estaban reunidos en oración los creyentes cuando Pedro estaba en la cárcel y luego el ángel lo liberó y él fue a la puerta y tocó y tanto asombro tenía la criada que regresó sin abrir la puerta por Pedro porque tenía que compartir la noticia que Pedro estaba a la puerta. Bien. ¿Qué tal la mala decisión que tomó de joven? Hablamos un poco de esto ya la vez pasada. Sandra levantó su mano. Por favor, Sandra. Pues es lo que entendí en el video, Pastor Distenberge. Tomó una mala decisión y abandonó a sus compañeros misioneros y regresó a casa. Este fue, los abandonó en el primer viaje misionero y Pablo se negó a llevar ya en su segundo viaje misionero a Marcos porque, según entendí en el video, dice, no confiaba en él. Y Bernabé estaba pues como en total desacuerdo. Eso lo podemos ver en Hechos 15, del 36 al 41. Y eso fue el problema, Pastor. Lo que yo pude entender en el video. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, entonces, llegando a Panfilia, esa región, a Perge, él abandonó el viaje y no da la Biblia una razón por la cual lo hizo. Puede ser que había persecución en esa región y él no quiso enfrentarla. Puede ser las montañas muy grandes le espantaron allí, pensando vamos a tener que cruzar esas. Puede ser que simplemente extrañaba su casa y quería ir a ver su mamá. No sabemos. Pero sí la Biblia nos relata ese hecho que abandonó el viaje misionero. Ok. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos a continuar entonces con un repaso de algo que aprendieron en Discipulado 1, pero algo que es muy importante. Es la distinción entre la justificación y la santificación. La justificación y la santificación. Hay algunas iglesias, muchas iglesias que confunden estas dos enseñanzas bíblicas y terminan enseñando
que somos salvos por nuestras obras, que la justificación depende de nuestras obras. No es así. Entonces, queremos saber la diferencia entre estas dos enseñanzas bíblicas, pero también porque esto va a afectar cómo trabajamos con jóvenes líderes que estamos capacitando, jóvenes o no, personas que estamos capacitando para papeles de liderazgo, entrenándoles en la palabra de Dios. Bien, entonces la justificación, aquí tienen la definición, es la declaración de Dios que las personas no son culpables porque Jesús ha pagado por sus pecados. Creemos y enseñamos que por Jesús Dios nos ha declarado inocentes del pecado. Y este regalo gratuito es atribuido a nuestra cuenta a través de la fe. El estatus actual de los creyentes ante Dios es seguro en Cristo, porque depende de Él y su obra, no de nosotros. Este estatus se describe en la Escritura como heredero de la vida eterna, hijo de Dios, santo, etc. La justificación es enteramente obra de Dios, es terminada y completa en Jesús. A veces en discipulado uno, cuando enseño esto, la palabra justificar viene del mundo de las cortes griegas. Entonces, significa declarar inocente. Cuando ven la palabra justificar en la Biblia, pueden pensar en la corte suprema de Dios. Y en esa corte Dios es el juez. Pero debido a lo que Cristo hizo por nosotros, cuando cae el martillo, el juicio, el veredicto es inocente. Inocente. Toda la evidencia de nuestra maldad, Cristo la tomó, sufrió su castigo en nuestro lugar, nos ganó una declaración de inocente en la corte con Dios. Entonces, ese veredicto de inocente, puesto que depende 100% de Cristo y su vida perfecta en nuestro lugar y su muerte en la cruz en nuestro lugar, es algo seguro. El creyente todos los días disfruta de este veredicto de inocente de parte de Dios. En cambio, la santificación. La santificación es una obra que no es terminada y completa hasta que lleguemos al cielo. Ahí sí, vamos a ser 100% apartados del pecado para siempre. Pero por mientras, aquí en esta vida, la santificación es la palabra que describe el proceso continuo por el cual el Espíritu Santo aparte a los creyentes del mundo incrédulo para hacer buenas obras. La definición de esta palabra santificar en sí es apartar como algo sagrado. Apartar como algo sagrado. Y es la obra del Espíritu Santo porque Él es quien nos da fe y nos crece en la fe. Al darnos fe en Cristo, el Espíritu Santo nos aparta del mundo incrédulo como santos y para hacer buenas obras. Y aunque ya la justificación completa ya la tenemos por medio de la fe, somos 100% santos en los ojos de Dios. La Biblia enseña que crecemos en nuestra fe y en nuestro poder de vivir una vida santa y agradable a Dios a lo largo de nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien nos crece en la fe por los medios de gracia y así nos aparta cada vez más de la maldad que reside en nuestros corazones, que están en el mundo alrededor de nosotros, esas influencias pecaminosas también, y nos empodera a vivir vidas más y más santas en gratitud que somos salvos. Esa es la santificación, perdón. Y es un proceso. O sea, crecemos día tras día por medio de los medios de gracia. La palabra, el sacramento de la Santa Cena. Y mientras Él nos sigue creciendo en la fe,
Tenemos más y más poder de decir no al pecado en nuestras vidas y vivir vidas en gratitud. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la distinción entonces entre la justificación y la santificación? Sí, Félix, ¿cuál es su pregunta? Ay, perdón, le desactivé el micrófono por accidente. ¿Puede activar su micrófono, Félix? ¿Cuál es su pregunta? La justificación es una obra de Dios por medio del Señor Jesús. Y la santificación, el Espíritu Santo nos aparta para podernos nosotros hacer buenas obras. Aparta a los Sí. creyentes del Espíritu Santo. O sea, ese es en definitiva el centro del asunto. Ujú. Sí. Sí. Quería aclarar ese punto, gracias. Claro que sí, sí. Las dos son la obra de Dios, en realidad. La justificación depende completamente de la obra de Cristo. La santificación depende de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, mediante los medios de gracia. Sí, la diferencia es que no participamos en nuestra justificación. Eso es, pero sí, la Biblia nos llama a participar en nuestra santificación. Movidos, empoderados por el Espíritu Santo, podemos tomar la decisión de hacer lo bueno. Y eso es lo que la Biblia nos llama a hacer, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta sobre esta distinción entre la justificación y la santificación? Ok. Entonces, en resumen, la justificación es completa. Depende solo de la obra perfecta de Cristo y es nuestra por medio de la fe. La santificación no es completa hasta llegar al cielo. Depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros, mediante los medios de gracia, y crecemos en santificación mientras crecemos en la fe de Jesús. Bien, ahora, ¿qué significa eso para nuestro trabajo entonces? ¿Qué significa eso para nuestro trabajo? Este es un repaso para todos ustedes, la distinción entre justificación y santificación, pero es muy importante en cómo trabajamos con otras personas en la cadena de discípulos. La sencilla verdad es que estamos trabajando con personas, como personas que son tantos santos como pecadores, y estamos trabajando con personas que son tanto santos como pecadores. Santos según la declaración de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Esa es la justificación y nuestro gran consuelo todos los días de nuestra vida. Pero pecadores según la naturaleza pecaminosa que todavía reside en nuestros corazones. Entonces, trabajando con otras personas en la cadena de discípulos, vamos a encontrar mucha alegría cuando vemos el Espíritu Santo trabajando en otros y cuando muestran frutos de su fe. Pero también no nos debe de sorprender cuando el pecado se manifiesta en la vida de estas personas con quienes estamos trabajando en la cadena del discípulo. Bien. Ángel y Maribel levantaron la mano, ¿tenían una pregunta? No, fue que la levantamos por error, perdone. Ok, sin problema, sí. Entonces vemos esto en Juan Marcos, ¿no? En su historia del libro de Hechos vemos un creyente joven. Él se creció en el ambiente judío, seguramente recibió una educación bíblica,
llegó a creer en Cristo y hasta tenía celos para la obra misionera. Quería acompañar a Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero. Todo eso frutos de la fe que el Espíritu Santo obró en él. Pero también vemos en su naturaleza pecaminosa manifestándose, ¿verdad? En el abandono de ese viaje misionero que él empezó con ellos. Entonces, en este curso nos enfocamos en multiplicar discípulos al formar cadenas de discípulos. Eso quiere decir que compartimos el evangelio para ser discípulos y seguimos instruyendo y animando a los discípulos para que instruyan y animen a otros. Y esto es un proceso muy hermoso, pero no es un proceso perfecto. Simplemente porque somos todavía pecadores y luchamos contra una naturaleza pecadora. Es un proceso complicado. No quiere decir que justificamos el pecado, eso. Simplemente que no nos debe de sorprender cuando lo vemos en las personas con quienes estamos trabajando. Bien, así que ¿qué debemos mantener en mente mientras estamos trabajando con santos pecadores en la cadena de discípulos? ¿Qué debemos mantener en la mente? Vamos a ver una serie de pasajes de la Biblia y después de leer cada pasaje realizaremos la misma pregunta. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de trabajar con creyentes madurando en la cadena de discípulos? ¿Qué nos enseña este versículo sobre cómo trabajar con creyentes que todavía necesitan madurar en la cadena de discípulos? La primera cita bíblica que tenemos es la siguiente, de Salmo 25. ¿Alguien puede leer estos versículos? Norma, levantó la mano, por favor, Norma. Sí. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Recuerda, Señor, que en todo tiempo me has mostrado tu amor y tu misericordia. Tú, Señor, eres todo bondad. Por tu misericordia, acuérdate de mí. Pero olvídate de que mi juventud, ¿por qué? Y fui rebelde contra ti. Salmo 25, 6, 7. Amén. Okay. Entonces, ¿qué aprendemos sobre nuestro trabajar con creyentes en la cadena de discípulos de estos versículos? Katia levantó su mano. Por favor, Katia. Sí, aquí yo noto que aprendemos a arrepentirnos de nuestros pecados, ya sea de juventud o los actuales, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces, como personas que estamos trabajando con otros y tal vez enseñando y entrenándolos, nunca olvidemos que esto aplica a nosotros también, ¿verdad? Nosotros tenemos pecados de que arrepentirnos, sean pecados de nuestra juventud. Muchos de nosotros tenemos un pasado antes de llegar a creer en Cristo, ¿verdad? Y esos pecados todavía pesan en nuestra conciencia pensando en los rebeldes y insensatos que éramos. Pero tenemos esta buena noticia también, que Dios ha olvidado nuestros pecados en Cristo Jesús. O sea, la petición del salmista aquí se contestó. Él dice, acuérdate de mí, pero olvídate de que en mi juventud pequé y fui rebelde contra ti. La respuesta de Dios a esa oración fue enviar a Jesús, quien borró nuestros pecados de la cuenta con Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es uno de olvidar nuestros pecados. Dios se ha olvidado de nuestros pecados. Es buena noticia. Entonces podemos también enseñar a los que estamos trabajando con ellos lo mismo, que diariamente arrepentirnos, pero también hallar gozo en el perdón
Muy bien. Félix levantó su mano también. Dios nos demuestra en todo momento y en todo tiempo su amor y su misericordia. Él es siempre bondad. Y a pesar de nuestros pecados, Él siempre está con nosotros. Eso nos enseña que nosotros no debemos perder la esperanza y la fe de que vamos a obrar bien y que debemos ser constantes y continuar con el trabajo en nosotros y en la obra del Señor. Una persona que se equivoca no tiene por qué ser totalmente, si corrige y cambia sus actitudes y posiciones, él puede continuar adelante como pasó con Juan Marcos. Sí. Ok, gracias por compartir eso. Entonces, en nuestro trabajo en la cadena de discípulos, con otras personas, capacitándoles y ayudándoles a crecer en su fe, debemos reflejar esto, el corazón de Dios. Es cierto, si ellos fallan, si ellos cometen un pecado, si abandonan como Marcos lo hizo, debemos señalar ese pecado y llamarles al arrepentimiento. Pero luego recordar que Dios es toda bondad y no ser demasiado duros con ellos y perdonarles y animarles a seguir capacitándose y trabajando en la obra de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Continuemos con otro versículo entonces. Katia levantó su mano. Adelante, Katia. Sí, quería compartir lo que dice Primera Timoteo, justamente para que no seamos muy duros. Dice, no reprendas al anciano, el capítulo 5, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y honra a las viudas que en verdad lo son. Aquí está diciendo una parte de la bondad, cómo debemos actuar por amor a Dios. Sí, muy bien, sí. Gracias por compartir esos versículos muy aptos. Sí, sí nos llaman a corregir, pero lo hacemos como miembros de la misma familia, en amor y buscando el bienestar de todos. Ok, muy bien. Siguiente versículo de Filipenses 3. ¿Alguien quiere leer estos versículos? Yo, pastor. Sí, adelante, Sandra. Dice en Filipenses 3, 12 al 14. No es que yo haya alcanzado, ni que yo sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado yo, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 12 al 14. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje acerca de trabajar con creyentes en la cadena de discípulos? Ángel y Maribel, por favor. Sí, no podemos creernos superiores a nadie. Obviamente, pues sí, hay que reconocer que quizás algunos no tienen la misma madurez, como estaban diciendo los hermanos anteriormente, corregirles en amor y con mucha paciencia también, acordándose de la propia naturaleza pecaminosa que uno tiene también. Excelente. No enfocarnos también en las imperfecciones de cada uno. No podemos quedarnos en lo que entendemos o que ellos entiendan que están haciendo algo mal. Al contrario, como dice aquí, tenemos que seguir hacia adelante y llevarlos a la verdadera palabra de Cristo Jesús.
De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguien más quería comentar? Pablo aquí habla de la santificación, ¿verdad? Cuando él dice ni que ya sea perfecto. En los ojos de Dios, la justificación él era perfecto. O sea, Dios ya no miró sus pecados por causa de Cristo y lo que él había hecho. Pero él reconoció aquí y en otros lugares también que tenía todavía una naturaleza pecaminosa que necesitaba ser ahogada todos los días. Y una nueva creación era, pero siempre estaba creciendo en esa vida de santificación. Entonces él dice, no soy perfecto. Y eso es el apóstol Pablo. Entonces me gustó el comentario de Ángel y Maribel, que no debemos creernos nosotros superiores a los que estamos aconsejando y animando en la cadena de discípulos. Nunca debemos pensar en este lado del cielo que, ya llegué, ya no necesita más crecimiento. Porque eso no va a suceder. Y si pensamos así, si pensamos que estamos firmes así, dice Pablo en 1 Corintios 10, debemos tener cuidado porque estamos por caer. Más bien, podemos adoptar, la actitud de Pablo aquí, motivados por el amor de Dios en habernos salvado de nuestros pecados. Seguimos luchando para crecer, seguimos adelante luchando, sabiendo que en el cielo la lucha va a terminar y seremos completamente santificados y apartados de la maldad para siempre. ¿Alguien más aquí? Katia, por favor. Sí, a mí o sea, este versículo es muy lindo porque habla del supremo llamamiento de Dios, este supremo llamamiento que realmente no somos merecedores. Dios nos ha elegido por pura misericordia y cómo nos da las instrucciones en su palabra para poder también obrar, ¿no? Porque como somos pecadores, erramos, ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho. Entonces, cuando dice, prosigo a la meta, me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. Hay un supremo llamamiento y yo creo que comienza aquí en la tierra y termina en el cielo. Es lindo pensar en eso, profesor. Sí, sí, sí. Me gusta esa frase, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. También me gusta si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. O sea, está hablando de su salvación, su justificación por medio de la fe, cuando él dice, Cristo me alcanzó. Él estaba perdido en sus pecados, persiguiendo la iglesia, igual que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero Cristo nos alcanzó con su amor y su salvación. Él por medio de la palabra nos dio fe en él. Ahora el Espíritu Santo sigue motivándonos y empoderándonos por los medios de gracia a luchar para alcanzar el fin de esa meta, ¿verdad? A alcanzar el cielo. Reconociendo que no depende de nuestras obras ese fin, pero sí, la santificación es una lucha y una carrera, como lo describe Pablo aquí. Bien, un comentario más. No solo recordemos esto sobre nosotros, sino también podemos animar a los con quienes estamos trabajando a seguir adelante en esta vida de santificación. Podemos ayudarles a poner metas y por medio de la palabra de Dios y los sacramentos alcanzar esas metas en su vida espiritual. Bien. Siguiente versículo, voluntario para leer.
¿Yo puedo leer, profesor? Sí, adelante. Dice Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Qué aprendemos sobre nuestro trabajo con creyentes madurándose en la cadena de discípulos de este versículo? Comencemos con un comentario de Ángel y Maribel sobre esto. Bueno, yo lo describiría como un refrán que es bastante popular en Puerto Rico, no sé si en América Latina es igual, que dice, uno propone y Dios dispone. Básicamente así es, a veces uno planifica y pone las cosas en las manos de Dios, pero uno no sabe dónde va a llevar ese trabajo, dónde el Espíritu Santo va a mover a uno, o Dios, que es lo que quiere que haga finalmente, aunque uno tenga una idea. Pues a veces resulta de otra manera y obviamente las maneras de él son mejores que las de uno. Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, no podemos controlar el obrar del Espíritu Santo. Sabemos que su obra, aunque es invisible, como indica este refrán, ¿verdad? Es invisible, pero sabemos que sucede por medio de los medios de gracia. Esas son las herramientas que él utiliza para obrar. Sin embargo, él trabaja donde y como quiere. No podemos controlar su trabajo. Eso indica que sí, nosotros podemos tener planes, pero el Espíritu Santo puede tener otros planes. A veces, por ejemplo, vemos resultados inmediatos. A veces son más lentos en llegar y a veces no vemos resultados visibles. Pero tenemos la promesa que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, así que hay resultados aun cuando no los vemos. Tenemos ejemplos bíblicos de eso, pero voy a dejar que Katia primero opine. Katia iba a contestar aquí también. Sí, yo pensaba también en cuando estamos enseñando a las personas, como usted dijo, no, realmente no sabemos, ¿no? Cómo va a resultar. También la palabra dice que la palabra no va a volver vacía, pero algunos se alejan más y otros se acercan más. Otros se acercan más rápido y otros se acercan más lento. Es la semilla, ¿no? Que plantamos y tiene diferentes resultados. Como el Señor hasta eso, en eso nos está guiando cada día cuando estamos predicando. Y realmente yo estoy viviendo también con 3 personas que estoy enseñando en la calle y veo, yo ni sabía que iba a acercarse otra persona a oír, pero solo por oír, de pronto se acercó y la puse en mi grupo de mandar mensajitos del Señor con la oración, todo lo que estamos mandando. Y ella es muy atenta, más que con la primera persona que empecé. Entonces realmente el Espíritu Santo tiene sus caminos y nosotros realmente solamente debemos observar y unirnos a eso. Sí, buen ejemplo, buen ejemplo. Yo iba a dar un ejemplo bíblico también. Tenemos el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo, que casi de un día al otro, ¿verdad? Él llegó a ser un creyente y ya estaba enseñando. Su experiencia en el camino a Damasco y luego su bautismo, ahí comenzó su fe y ya su vida cambió por completo, ¿verdad? Pero luego también tenemos los 12 apóstoles, quienes pasaron 3 años enteros siguiendo a Jesús, escuchando sus enseñanzas, y todavía eran muy inmaduros en la Semana Santa. Abandonaron a Jesús en el huerto de Getsemaní, Pedro lo negó 3 veces.
Aún después de su resurrección, eran tardos para creer. También en el momento de su ascensión, estaban preguntando, Señor, ¿es ahora que vas a restaurar el reino a Israel? Como si Cristo iba a crear un reino terrenal en la tierra. Vemos que ellos tardaron, el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos todo ese tiempo, pero un poco más lento su crecimiento. Entonces podemos esperar lo mismo. No debemos llegar a ser frustrados cuando el crecimiento es lento o cuando la enseñanza es rechazada. Eso va a suceder. Pero podemos dar gracias a Dios aun cuando los frutos son lentos en llegar, cuando los vemos. Bien, siguiente versículo. ¿Qué podemos aprender de nuestro trabajar con creyentes en la cadena de discípulos? Primero de Pedro, capítulo 2. Mientras nosotros enseñamos a otros para que ellos también a su turno puedan enseñar, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre ese trabajo? ¿Pueden leer? ¿Alguien voluntario para leer? Ángel y Maribel, gracias. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Primera de Pedro 2, 1 al 2. Excelente, gracias. ¿Qué podemos aprender de nuestro trabajo madurando creyentes en la cadena de discípulos? Félix, por favor. Nosotros nacemos nuevamente en el Espíritu Santo y desechamos al viejo Adán de nuestro lado, que nosotros tenemos que buscar estos cambios para poder llegar a poder enseñar, y no solamente con la palabra, sino también con el ejemplo, a los hermanos que necesiten aprender y seguir por los caminos de Cristo. Esto de aquí es para que nosotros cambiemos y los demás también puedan cambiar por medio del Espíritu Santo y obtener la salvación. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más quería contestar la pregunta para estos versículos? Camilo, Walter, ¿querían dar una opinión aquí? Pastor, creo que ¿Sí? ¿Camilo? No le escuchamos, hermano. A lo mejor está batallando con su audio, Camilo. Bueno, veo que Norma levantó su mano. Norma, por favor. Sí, este versículo, ¿verdad? Me enseña, primeramente, ¿verdad? Que nacemos del Espíritu, somos nueva persona, nueva criatura somos. Y por lo tanto debemos, ¿verdad? Dejar toda clase de maldad, toda clase de hipocresía, toda clase de envidia entre nosotros mismos, especialmente a la hora de enseñar la palabra. Tenemos que hacerlo de manera humilde, con amor, para que las personas, ¿verdad?, que nos escuchen, sientan esa paz, ¿verdad?, ese amor y ese aprecio por las cosas que Dios nos está dando. Y entonces nosotros tenemos que mostrar el cambio que Dios ha hecho en nosotros, para que la persona entonces
sienta más amor y más deseo de cambiar, pienso yo. Amén. Sí, podemos con nuestras vidas y debemos vivir como ejemplos para los que están creciendo y madurándose todavía en su fe. Estoy de acuerdo con eso. Exacto, sí. Ok, Katia, por favor. Creo que este versículo, como dijeron los compañeros, sí nos podemos aplicar a nosotros mismos primero y luego podemos dar aquí la ley para las personas que todavía no creen y saber su reacción, explicarles, ¿no? Que todos somos pecadores, que no hay diferencia, que no hay ni un justo. Y luego ya podemos pasar después de estos versículos al Evangelio. Ok, muchas gracias. Sí. Miren, quería mostrarles un detalle aquí. Busquen, él dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. No soy padre, no he tenido la bendición o el sufrimiento tal vez de tener un bebé recién nacido llorando cada 2 horas, 3 horas para comer. Toda hora de la noche, ¿verdad? Llora, necesita comer, le alimenta la mamá y 2, 3 horas después está llorando otra vez porque siempre tiene hambre. Así me han dicho sobre los niños recién nacidos. Tienen un apetito grande y necesitan comer cada 3, 4 horas tal vez. Piensen lo que está implicando Pedro sobre nuestra vida espiritual entonces. Necesitamos la leche espiritual no adulterada de la palabra para crecer en nuestra fe en Cristo. Y sí, me gustó lo que Katia dijo, debemos aplicar esto a nosotros, pero también podemos aplicarlo a los que estamos enseñando. No podemos tratar a las escrituras como si fueran nada más conocimiento. Porque si fuera así, sí podríamos llegar a conocer todo lo que la Biblia dice y podríamos decir, ya no necesito más. Ya sé todo lo que está allí. Eso no es nuestra relación con Dios, no solo es conocimiento, es confianza. Y esa confianza solamente crece con la leche espiritual no adulterada de la palabra. Entonces, igual que niños recién nacidos, necesitamos día tras día la palabra de Dios para alimentar nuestra fe, para crecer en confianza y también en santificación en nuestras vidas. Y podemos inculcar esa misma actitud en nuestros, los que estamos trabajando con ellos en la cadena de discípulos. Necesitamos alimento constante espiritualmente y no adulterada. Podemos también animarles a no buscar en cualquier lado su alimento espiritual, porque la mayoría lo que van a encontrar por internet, en otras iglesias, es leche espiritual adulterada. O sea, alimento espiritual que contiene veneno. Y no queremos que se alimenten con eso, porque van a terminar lastimándose espiritualmente. Más bien, ayudándoles a escuchar y recibir constantemente la sana doctrina verdaderamente bíblica. Bien, siguiente versículo. ¿Alguien quiere leer esto? ¿Y qué aprendemos de esto sobre nuestro trabajo capacitando a personas en la cadena de discípulos? Pastor, ¿lo puedo leer yo? Ya Por acá favor. tengo. Sí, gracias, Camilo. Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni que el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Excelente. ¿Qué aprendemos?
de estos versículos sobre nuestro trabajo con personas en la cadena de discípulos? Félix, por favor. Jesús nos ha designado algunos papeles para poder llevar la prédica de la palabra, el evangelio. Unos van a sembrar, otros van a regar, y Dios, por medio del Espíritu Santo, va a hacer que esa semilla fructifique, crezca y se multiplique. No quiere decir que nosotros no somos los que estamos haciendo la obra, sino solamente somos unos instrumentos en la mano de Dios y del Espíritu Santo. Y que nosotros tenemos que trabajar, ser ese instrumento para que se puedan dar las cosas. Y nosotros no van a gloriarnos ni pensar que nosotros somos algo o alguien por haber hecho eso. El Señor nos utiliza y somos el instrumento en sus manos. Muy bien dicho, gracias. Sí. Así que ni el que siembra ni el que rega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Cuando vemos a alguien en la cadena de discípulos que hemos instruido y vemos frutos de la instrucción, ha crecido en su fe, es fácil decir, el orgullo, ¿verdad? Mira el fruto de mi labor. Mejor debemos decir el fruto del labor del Espíritu Santo. El fruto del labor de Dios en su corazón. Él es el que ha dado el crecimiento. Bien, Camilo, por favor. Pastor, ¿me escuchan bien? ¿Sí? También ahí hablan, por ejemplo, los dones, según lo que cada uno le concedió el Señor. ¿Sí? Y lo más importante es que todo lo da Dios o el Espíritu Santo en el crecimiento en cada uno, no uno. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, hasta entre los apóstoles y otros líderes en ese entonces había diferencia de dones y debemos reconocer lo mismo en nuestros grupos sembradores, ¿verdad? Algunos tal vez tengan los dones de enseñar y debemos animarles a crecer en esos dones. Tal vez otros no. En dones distintos, eso está bien, gloria a Dios, debemos animarles y capacitarles a ellos a utilizar sus dones en la obra también. Van a ser papeles diferentes, igual que Pablo y Apolos tenían papeles diferentes para los corintios. Muchas gracias, buenas observaciones. Unos versículos más vamos a mirar. 2 de Corintios 12, 7 al 9. ¿Alguien puede leer estos versículos? ¿Sí, yo, profesor? Adelante. Dice así. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. 2 Corintios 12, 7 al 9. Muy bien. ¿Qué aprendemos sobre nuestro trabajo en la cadena de discípulos de estos versículos? Ángel y Maribel, por favor. Yo lo resumo en una palabra, humildad. Me gusta ese resumen. Que tener los pies bien puestos sobre la tierra, no olvidarnos de nuestra naturaleza pecaminosa y que somos también objetos de su gracia. Sí, muy bien. A lo mejor podríamos incluir en
la humildad, Dios a veces utiliza nuestras debilidades para mantenernos humildes. Ese fue el caso aquí con Pablo. Él había recibido revelaciones muy grandes de parte de Dios, pero confiesa, mi tentación era enaltecerme, exaltarme por causa de ellos. Así que Dios también me dio una debilidad. Permitió un aguijón en la carne y el propósito fue para que la gracia de Dios se brillara aún más en la vida de Pablo. Para que todos al ver lo que Dios lograba por medio de él no decían, wow, qué apóstol es Pablo. Más bien decían, wow, qué grande es Dios, que él pudo obrar eso a pesar de las debilidades de ese pobre hombre, ¿verdad? Muy bien, Félix levantó su mano también. Dios no nos quiere que seamos perfectos para poder hacer lo que Él nos pide que hagamos. Él quiere que nosotros hagamos a pesar de nuestras dificultades y defectos. Nosotros tenemos que trabajar lo que Dios quiere a pesar de que tengamos dificultades, impedimentos o tengamos problemas. Lo importante es que lleguemos a hacer lo que el Padre quiere a pesar de que no estemos completos tanto física como espiritual y mentalmente para poder hacer el trabajo de Él. Lo importante es que lo hagamos y que a pesar de todas las dificultades sigamos adelante. Voy a cambiar eso un poco. Yo creo que lo importante es que Dios lo va a hacer a pesar de nuestras debilidades, ¿no? Aquí eso es el punto de Pablo. Dios dijo, bástate mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que con sus debilidades, Pablo iba a depender más de la gracia de Dios para poder hacerlo, como usted dijo. También por causa de las debilidades, todos iban a ver claramente que no fue Pablo, sino Dios quien estaba logrando. Entonces, nosotros en nuestro trabajo oramos que Dios quite obstáculos, impedimentos y debilidades, y es su voluntad. Pero reconocemos que esas cosas también son usados por Dios para mostrar su poder y su gracia. Así que podemos, con Pablo, dar gracias y jactarnos de nuestras debilidades. ¿Por qué? Eso resalta el poder y la gracia de Dios. Un versículo más, o dos, aquí en la pantalla. Primero de Timoteo 3, 1 al 2. ¿Alguien puede leer estos versículos? Ángel Maribel, por favor. Esta es la palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Primera de Timoteo 3, 1 al 2. Excelente. Entonces, ¿qué aprendemos sobre nuestro trabajo con otros en la cadena de discípulos en esta sección? Norma, por favor. Este versículo primero de Timoteo, capítulo 3, 1 al 12, yo lo resumo como que tenemos que ser ejemplos para los demás, especialmente aquellos que aspiran a ser obispos, ¿verdad? Prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Yo pienso que es esto, ser primeramente ejemplo para los demás. Tenemos siempre también que vivirlo nosotros primero, ver el mensaje en nosotros primero y así poder plasmarlo a los demás. Pienso. Ok, sí, gracias. Sí, solamente una palabra voy a cambiar ahí. Tenemos que, ¿verdad? Es Sí, más, queremos, motivados por el amor y la gracia de Dios. Esto es lo que queremos hacer. Queremos vivir como ejemplos. Sí.
Específicamente, él está hablando aquí de líderes, ¿no? Líderes en la iglesia. ¿Y por qué pone estas calificaciones sobre líderes en la iglesia? Es para enseñarnos que la vida del que enseña puede afectar el mensaje que él comparte. Si uno comparte el mensaje de la salvación, pero luego vive una vida no conforme a lo que Dios nos enseña, eso es hipocresía y también va a causar que los oyentes del mensaje digan, ¿es en serio lo que está diciendo? Porque él no pone en práctica lo que nos está diciendo. No van a confiar en el mensaje de no es que es así. Eso nos recuerda que en nuestro trabajo en la cadena de discípulos, a veces, igual que Juan Marcos, ¿verdad? Alguien va a cometer un error y llamamos al arrepentimiento y le aseguramos al arrepentirse que es perdonado completamente, lo recibimos otra vez como hermano en la fe, pero puede ser que lo que ha cometido le prive de ejercer el ministerio público. Le descalifica simplemente porque ha dañado eso, la confiabilidad de su mensaje, ¿no? Y por esa razón debemos siempre perdonar a los que han fallado y están arrepentidos, pero puede ser por una razón u otra que enseñar de ahí adelante sería malo para el ministerio, sería malo para el avance del reino de Dios. Entonces le pedimos a esa persona a servir en otro papel. Muy bien. Entonces, concluyendo la lección. Estamos trabajando en la cadena de discípulos como personas que por medio de la fe en Cristo hemos sido justificados. Somos santos en los ojos de Dios, pero siendo todavía pecadores, con una naturaleza pecaminosa de este lado del cielo. Reconocemos eso. Entonces, como líderes, vamos a querer acudir día tras día a la leche pura de la palabra para seguir creciendo en nuestra vida de santificación. También vamos a animar a los que están en la cadena de discípulos de hacer lo mismo. Vamos a reconocer que gracias a Dios, ellos son creyentes justificados por la fe en Cristo, pero también vamos a tener actitud realista, que siendo todavía personas con una naturaleza pecaminosa, van a fallar. Y no nos sorprende entonces cuando eso sucede. Más bien como sus líderes, sus consejeros en la cadena de discípulos, vamos a corregirles, vamos a asegurarles de su perdón en Cristo y vamos a animarles a seguir creciendo en su santificación. Una herramienta que nos es útil en animar a otros a seguir creciendo, tanto en su fe como en su santificación, es la guía de metas. Y es bueno recordar entonces algunas de las categorías que podemos poner en nuestras guías de metas y al trabajar con otras personas con la guía de metas que podemos ayudarles a poner para sí mismos. Primero, crecer en conocimiento bíblico. Estamos entrenando a estas personas para a su turno compartir la palabra con otros. Es muy importante que tengan un conocimiento de lo que la Biblia dice. Si esto es poner la meta de estudiar un libro de la Biblia o leer la Biblia popular, que es un comentario sobre la Biblia, o estudiar una doctrina de la Biblia que no tienen muy claros, vamos a querer ayudarles a poner metas sobre conocimiento bíblico. También sobre crecimiento en un área específica de santificación. Tal vez notamos
y le ayudamos a ver a esta persona con quien estamos trabajando, que él tiene una debilidad él se enoja muy rápido. Entonces podemos poner una meta de crecer en esa área de su santificación, estudiar las verdades bíblicas, tanto ley y evangelio, sobre eso, para que él crezca y ya no se enoje tanto. También podemos poner en nuestra guía de metas y ayudar a nuestros estudiantes con quienes estamos trabajando a poner en las suyas planes para el trabajo de compartir el evangelio. Este mes yo voy a hablar con 3 personas sobre Jesús. Tal vez la meta a largo plazo es yo quiero tener 10 personas asistiendo a mi grupo sembrado. Pues, ¿qué plan podrías hacer este mes para lograr esa meta a largo plazo? Hablar con 3 personas sobre Jesús es un buen comienzo, ¿no? Y etcétera, ¿verdad? Bien, eso nos lleva al proyecto final de este curso. Y el proyecto final va a ser producir una guía de metas. Esto podría ser, y normalmente será, su propio trabajo, trabajando juntos con el consejero. Todos ustedes, si no han recibido aún, van a recibir consejeros, que son profesores de Academia Cristo que les van a ayudar a sembrar los grupos sembradores y hacerlos crecer para que sean iglesias Cristo. Y en ese trabajo el consejero va a estar utilizando la guía de metas con ustedes. Así que el proyecto final va a ser hacer un estudio de la guía de metas con su consejero y entregar una copia de la guía de metas a mí, y luego voy a hacer unos comentarios para su aprendizaje sobre el trabajo hecho. Puede ser para su propio trabajo con el consejero que tienen, o puede ser para el trabajo de alguien más a quien usted sirve como consejero. Algunos de ustedes tal vez tienen grupos ya y tal vez están ya con alguien en la cadena de discípulos en su grupo que quieren capacitar y entrenar. Si quieren hacer la guía de metas con esa persona, bien pueden también. Y luego enviarme una copia de la guía de metas que hicieron con esa persona. Así que sí, lo que van a entregar es la guía de metas y un informe de ese trabajo conmigo. Y voy a compartirles esas dos cosas, tanto la hoja de la guía de metas y también el informe después de esta clase. ¿Okay? Ahora, voy a mostrarles una vez más la hoja que pueden utilizar y pueden entregar para su guía de metas. Recuerden del video que nosotros miramos juntos en la segunda clase, yo creo que pueden nada más usar una hoja en blanco, dividirlo en 4 cuadros y hacerlo así. También voy a proveerles con este documento que pueden utilizar para hacer la guía de metas y luego pueden entregármelo. Tiene fecha, su nombre, fecha de la siguiente junta, que será el mes que viene, texto para el estudio bíblico que van a estudiar juntos. Y luego aquí tienen metas en el lado derecho. Esas son las cosas que con la ayuda de Dios quieren lograr a largo plazo. Planes en el lado izquierdo, que son las cosas que van a lograr con la ayuda de Dios dentro de un mes, para paso a paso ir alcanzando la meta a largo plazo. Y como mencionamos, hay 3 categorías de cosas que pueden poner aquí para su propia vida espiritual. Una sería crecer en conocimiento bíblico. Metas pueden ser para eso. Pueden ser también para crecer en su vida de santificación. También para la obra del ministerio, para
crecer o sembrar sus grupos sembradores. Bien. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto, el proyecto final, entonces? ¿Ninguna? Pastor, no lo escuché, qué pena, se cortó. Ah, perdón. Estamos con tormentas acá, a lo mejor hay problemas de internet. Entonces, la pregunta fue, ¿tienen preguntas sobre el proyecto final? Profesor, ¿podría mandarnos por el WhatsApp el formato Claro que sí. para poderlo? Muchas gracias. Sí, voy a compartir esto justo después de la clase con ustedes por medio de WhatsApp. Y el informe, yo creo que lo voy a enviar el lunes de la semana que viene. El formato del informe que pueden compartir. Va a ser algo muy sencillo, con sus observaciones sobre la guía de metas. ¿Alguna otra pregunta sobre el proyecto final? Pastor, Sí. Una pregunta. Ujú. Vamos a empezar a trabajar con esta guía de metas hasta que el consejero se ponga en comunicación con nosotros. Gracias por esa pregunta. Yo el lunes de la semana que viene voy a enviar mensajes de WhatsApp, voy a crear grupos chat de WhatsApp conmigo, va a incluir el grupo a mi persona, también a cada uno de ustedes con su consejero. Entonces, Muy bien. sí. Por ejemplo, Camilo, su consejero es el profesor Matt Boehner. Voy a crear un grupo chat conmigo, con Matt, con Camilo. Voy a enviar ahí un mensaje que dice saludos. Está aprendiendo Camilo sobre la guía de metas en su curso Multiplicando Discípulos. Este mensaje es para conectarle con su consejero y pedir que el consejero le ayude a hacer la guía de metas dentro de este plazo de tiempo para poder completar con éxito el curso, y me voy a ofrecer con cualquier pregunta que tienen mientras lo hacen. Muy bien. Pastor, Gracias. ¿Se puede hacer metas corto, mediano y largo plazo para proyecto final o solo corto plazo o no sé? Porque hay metas de corto, mediano y largo plazo. Uh-huh. En la misma hojita. Sí. O sea, aquí en vez de tener como metas de corto, mediano y largo plazo, consideramos la planeación son los pasos de corto plazo, un mes que van a tomar. En el otro lado pueden ser metas de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, si ahí hay una variedad en donde algunos van a ser de más largo plazo que otros. Pero las metas de un mes, eso lo llamamos planeación, pasos, planes. Y eso va en el lado izquierdo. Las metas que son más largos que un mes van a ir en el otro lado, en el lado derecho. ¿Me explico? Sí, señor. Sí, la entendí. Excelente. Ok, perfecto. Félix, ¿cuál es su pregunta? Yo estoy trabajando con grupos de voluntarios católicos que ellos están haciendo una labor de enseñar la Biblia y
me gustaría a mí trabajar para que ellos estén dentro de una sana doctrina y hacerlo una labor de guía, de orientarlos, de que ellos se proyecten. Ellos tienen a su vez otros grupos que dan asesoría a matrimonios que están en dificultades, con problemas. Entonces, es el sembrar la semilla para que vayan ellos enseñando lo que ustedes nos han enseñado a nosotros y hacer que la gente, a pesar de que sean grupos de católicos, pero de todas maneras ellos están siguiendo lo que dice la Biblia. No sé si estoy orientado bien o hay alguna dificultad en que yo trabaje así. Bueno, está bien querer ayudarles a tener una sana doctrina, ¿verdad? De eso no hay ningún problema. Y si usted quiere poner como una de sus metas enseñarles o tratar de incorporarles a la Academia de Cristo, o usted mismo enseñándoles para que haya una sana doctrina, está bien. Hay ciertas cosas Puedo que... utilizar el material Sí, que nos sí, han bien dado, puede. puedo utilizar el material para que... También, sí, bien puede. Hay algunas cosas que no vamos a poder hacer con ellos debido al hecho de que no comparten nuestras mismas creencias, ¿verdad? Y son como orar con ellos o trabajar en la obra con ellos. Eso no, porque esas cosas muestran unidad. Tomar la Santa Cena con ellos sería otro ejemplo. Muestran unidad cuando de verdad no somos uno con ellos. Pero sí, desear compartir la sana doctrina con ellos es bueno. Pero me parece a mí que es una forma en que uno puede comenzar a hacer que ellos abran sus ojos y puedan ellos encontrar el camino, que vislumbren algo de luz que los pueda llevar. La obra no es de uno, del ser humano, sino del Espíritu Santo y lo puede, como esa semilla no germine ahorita ni mañana, pero pasado mañana puede germinar. Recomiendo que hable con su consejero sobre eso. Sí, hable con su Ya, consejero ok, sobre gracias. eso y lo pueden incluir así en la guía de metas si quieren. Muy bien. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Katia levantó su mano. Katia, ¿cuál es su pregunta? Profesor, yo ya tengo consejero. En realidad tengo una consejera y no sé, ¿a usted le tengo que informar esa parte? No, yo sé cuáles de ustedes quieren Ah, ya. cuál consejero. Sí. Gracias. No, Gracias, profesor. no hay Gracias, problema. muy amable. Eso nomás. Sí, Y bueno, sobre, digamos, el proyecto, en algún momento lo voy a ver y le vamos a consultar, por favor. claro, claro que sí, sin problema. Sí, la mayoría de ustedes ya saben quién es su consejero, pero si no, no se preocupen. Ya tenemos un plan, los profesores, sobre eso y vamos a conectarlos por medio de ese mensaje de WhatsApp que mencioné para que puedan empezar a trabajar juntos si es que no conocen todavía quién es el consejero. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ahí lo vamos a terminar. Entonces, muchas gracias por su asistencia y su participación en esta clase. Vamos a terminar con la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén.
Tengan buena noche todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Igualmente. Dios les bendiga. Buenas noches a Bendiciones. todos. Gracias, pastor. Buenas noches. Para todos, que estén bien. Bendecido fin de semana. Gracias. Igualmente. Bendiciones. Igualmente. Pastor Abraham, Gracias. pasen buena noche, hermanos también. Igualmente, Camilo. Igualmente. Buenas noches. Que Pastor, en descansen. media hora le mando el video. Muchas gracias. Me parece muy bien. Chao, pastor. Cuídese mucho, Ok. hermano. Chao. Igualmente. Bendiciones.